Materializando el futuro. Todos esos pensamientos nacen de nuestros deseos, no parten ni de reglas establecidas por la lógica o la moral, ni de un libro universal que contiene la vida de cada cual, escrita como si fuesen los anales de la humanidad o el libro de las reglas y premisas de un juego de rol. Los pensamientos son un factor de posibilidad, una energía que puede materializarse o no, como la casualidad cuántica llamada onda de probabilidad capaz de hacerse real en un espacio y momento dado. Para que se materialice un pensamiento hace falta un determinado impulso mental más allá del deseo, un empuje consciente, una poderosa mezcla entre la conciencia y la voluntad materializada, el pensamiento entre la conciencia, la meramente imaginado, convirtiéndose en lo que llamamos realidad, aunque la realidad sea mucho más amplia de lo que puedan mensurar nuestros rudimentariamente 5 sentidos. Aún así, ni siquiera la voluntad conduce a los resultados deseados. Muchas veces ocurre más bien que materializamos justamente lo que deseamos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no hay sentido? ¿Por qué no existe una regla fija al atenerse para que todo nos vaya siempre bien? El caos que percibimos ocurre porque las distintas voluntades demandadas por la multitud de intereses personales en juegos chocan entre sí, anulándose su carga y su influencia, igual que las bolas chocando en la mesa de billar. Pero sí hay leyes oscuras y ocultas hasta hace bien poco que pautar al azar, y en ese ámbito inexplorado todavía por la física, ocurre a veces que la conciencia modifica el quantum que las voluntades se multiplican originando una ola de cambios, como sucede durante la reacción nuclear que da origen a la explosión automática. Estoy hablando del efecto mariposa, la fuerza de los inconscientes. ¿Cómo se pone en marcha semejante fuerza? Lo primero que hay que saber es que se produce de manera subconsciente. Por eso es tan difícil que tenga una motivación y un efecto predeterminado. El conjunto demandado de voluntades inconscientes del destino signo se anulan, mientras que las de igual signo se suman. Pero en todo caso se trata de fuerzas incontroladas que unas veces causan el bien y otras el mal. En definitiva, nosotros como colectivo somos los únicos responsables de nuestro destino. Nosotros somos nuestro principal impedimento para ser felices. Como dijo Jung, el único peligro que en verdad existe en el ser humano, en sí mismo, el ser humano es el gran peligro, y nosotros estamos en un penoso desconocimiento de ello. No sabemos nada del ser humano, ni siquiera en poco. Entonces, ¿estamos condenados a que nuestro pensamiento subconsciente no paute la vida? Que sea subconsciente no quiere decir necesariamente que podamos controlarlo en alguna medida. En una paradoja difícil de explicar, lo haremos más adelante. Baste ahora decir que podemos materializar genéricamente nuestros pensamientos subconscientes si lo unimos a otros similares, sin necesidad siquiera de que conozcamos o estemos próximos a las personas que en cualquier parte del mundo piensan, sientan y desean como nosotros. Esta es una de las curiosidades particulares de lo que Leonardo da Vinci denominaba el vuelo de la mente. 5 siglos después, la física cuántica ha demostrado que las subpartículas atómicas se comunican entre sí sin medir la distancia, incluso en dimensiones distintas. Los expertos llaman a tal efecto cuantización del espacio. Los budistas Dharma y los católicos Espíritu Santo. La corriente de las voluntades constituyen una infinidad de posibilidades, estudiada en la teoría de los mundos múltiples, una especie de cuarta dimensión o hiperespacio, dicho en términos cibernéticos, una magna de posibilidades con potencia, latentes y muy real que Carl Jung calificó de las inconscientes colectivo. Nuestra conciencia subconsciente conecta con el inconsciente colectivo. Sin que nos demos cuenta, los pensamientos subconscientes que habitualmente pueblan nuestra conciencia, que configuran eso que denominamos erróneamente personalidad, acceden a dicha cuarta dimensión, se incuban y se suman o entran en conflicto y se anulan bajo la única ley del azar, una ley, sin embargo, que puede comprenderse y utilizarse.
multiplicar las facultades. Para obtener mejores resultados, por simple azar debemos conectar de manera consciente con la inconsciente, pensando y sintiendo conscientemente, tomando conciencia de nuestros verdaderos deseos y nuestro verdadero yo. Así es como nos sumamos a otros similares, se incuban en la corriente de voluntades, se multiplican y se materializan, transformando los sueños en realidad. Esto es lo que configura un orden dentro del azar. Los pensamientos del subconsciente recuerdan el caos creando una conciencia colectiva o cuántica, la de todos los pensamientos y sentimientos similares. Los físicos llaman a esa superconsciente universal orden implicado. Mantener la conciencia y la voluntad en conexión siempre con nuestros deseos y necesidades las fuerzas y materializa. Por eso cualquier persona y pensamiento y emoción que parte de nuestra identidad tiene un efecto sobre nuestra vida y la de los demás, y eso es lo que pretendían los miembros del círculo hermético, utilizar su influencia y su genialidad a personas a favor del colectivo y crear el paraíso en la tierra, el verdadero cometido divino del ser humano. Somos responsables de nuestros destinos y el de todos a la vez, por eso deberíamos prestar más atención a los irradiamos con nuestra mente subconsciente, lo que pensamos, lo que imaginamos, pues forma parte del proceso creado de la realidad de cada día. En uno de los párrafos más clasificados al respecto, Jung dejó escrito: si la mente humana, el inconsciente es inútil, este siempre busca sus propósitos colectivos y jamás tu destino individual. Tu destino es el resultado de la colaboración entre la conciencia y el inconsciente. Oráculos, religión y política. Las religiones han creado diversas prácticas basadas en la oración o en la meditación, siempre con la idea de establecer contacto en el inconsciente, con este mundo espiritual y colectivo representando por el catolicismo, con la llamada Espíritu Santo que arde sobre las cabezas de los iniciados o semejante poder unificado. Pero las prácticas religiosas son a menudo denostadas por demasiadas místicas e incomprensibles, sujetas o reglamentaciones morales y litúrgicas, demasiadas alejadas de la naturaleza real y de lo cotidiano, acabando por causar indiferencia o inclusión rechazo entre los propios acólitos. Desde sus comienzos, el catolicismo prohibió a sus fieles la consulta de oráculos, provocando un descontento generalizado, pues tal como hemos dicho, los métodos adivinatorios son consultualmente al ser humano desde los tiempos más remotos. Por su parte, el régimen presidencial impuesto por Mao o China intentó hacer lo mismo proveyendo a I Ching, uno de los oráculos más antiguos y complejos que se conocen más, descubrió que los chinos preferían que se les restringiese la comida y libertad, pero se les dejase libertad para practicar su método adivinatorio, más que una religión y una filosofía, y el terrible dirigente obtuvo el poder de ceder. El tarot como terapia. Conocedor de la influencia de los oráculos sobre las personas, Carl Jung ideó una técnica de conexión superior con el inconsciente, aparte de las prácticas religiosas y más adaptadas para el hombre racionalista y occidental que ha dejado de creer en lo místico y sobrenatural, que ha dejado de creer en Dios para creer en la tecnología. Podríamos decir que Jung es pionero de la creación y uso de los oráculos como sistemas terapéuticos, y de hecho así es como consideró el tarot. No es un medio para adivinar el futuro, tal como se usa hoy día, sino un sistema de autoconocimiento que desvela el arquetípico del consultante y ofrece pistas para que lo logre. Es capaz de combinar. Jung estudió muy al fondo el tarot, llegando a la conclusión de que a sus 22 arcanos mayores se correspondían con otros tantos arquetípicos o roles comunes del ser humano. El tarot y otros oráculos y prácticas para establecer conexión con los inconscientes son muy importantes, ya que una vez que se configura un pensamiento no hay posibilidad de volverlo atrás, de reintegrarlo a nuestra mente para materializarse o no, pero la onda de probabilidad permanece latente para siempre, sumándose a la corriente de voluntades, favoreciendo o perjudicando a los demás según su signo y las intenciones que lo producen en marcha. Semejante poder lo tenemos todos, pero la mayoría en contra de sí mismo.
en un poder capaz de transformarse en la existencia de cualquiera y de su entorno, un poder llamado consciente por la religión católica, karma por los budistas y efecto mariposa por la física cuántica. Es el poder de hacer realidad incluso nuestros mayores sueños.